Este es RodzLab Audio Novelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 6. Innumerables personas se abalanzaban sobre mí. 1. Segundo año, clase F. Jeff, que era un estudiante común, había estado en la clase A durante su primer año. Eso significaba que en su momento fue considerado un gran talento. ¿Pero qué ocurre ahora? Tras el examen de admisión a la clase, le asignaron la clase F. ¿Por qué? Un grito vacío resonó en la clase F. ¿Por qué a mí? ¿El año pasado, había sido perezoso? ¿Había sido inferior a los demás? No, no era eso. Jeff había aferrado su espada hasta que le sangraron las manos y había entrenado hasta sentir que le dolían los huesos. Se habían producido 22 ataques terroristas contra Cradle. Jeff, que había perdido a un amigo en una de ellas, no, todos siguieron adelante, decididos a no olvidar esos sacrificios. Llevaron consigo los deseos de los amigos que les habían precedido y siguieron adelante hacia el futuro. ¿Pero cuál fue el resultado? ¿Por qué nosotros? Lo que recibieron fue la calificación más baja en Cradle. En circunstancias normales, podrían haberlo aceptado como inevitable. En la antigua Cradle, aunque les pareciera injusto, lo habrían aceptado. Habrían suspirado con resignación, pensando que sus esfuerzos simplemente no habían sido suficientes. ¿Qué es exactamente lo que nos falta para merecer este tipo de evaluación? Pero ahora era diferente. Aquí nadie era simplemente un individuo, todos llevaban consigo los sueños de aquellos que habían muerto o se habían rendido. Fueron ellos quienes lograron sobrevivir a duras penas. Habían sufrido y luchado para llegar hasta aquí. ¿De verdad crees que esto tiene sentido? Todos pensaban lo mismo. Ninguno de ellos creía ser inferior a los demás. Excusas como no se puede evitar habían sido descartadas hacía mucho tiempo. Esto no está bien, no merecemos ser juzgados tan mal. Y él gritó. A los alumnos de la clase F, que se encontraban sumidos en la tristeza, alguien les gritó, ¿lo ves? Aquí no hay ni un solo noble. Aceptar que el trabajo duro no había dado sus frutos, especialmente cuando ese esfuerzo fue impulsado por los sacrificios de otros, no fue tarea fácil. Significa que nuestros esfuerzos nunca podrán superar nuestro origen. No. Significa que debemos superarlo. Alguien suspiró. Una mueca de desprecio de otra persona. Toda esa negatividad se entrelazó, profundizando el ambiente sombrío. Ya verán. Y entonces, alguien encendió una llama sobre esa espesa oscuridad. Demostraremos quiénes somos. Demostraremos lo mucho que hemos trabajado. La chispa comenzó a propagarse. La llama de la revolución se había encendido. Pero justo en ese momento, alguien llegó para apagar ese fuego. Charla. ¿Qué estás mirando? Un chico con el pelo gris y expresión melancólica. ¿Nunca antes habías visto a un noble? Su nombre era Johann Damus. Mierda. El peso de esa única maldición hizo que todos volvieran a la realidad. ¿Quién es ese? Ya sabes, de la casa Damus. La casa Damus, ni siquiera el hijo de un varón, sino el de un conde, un noble, no, un noble de familia condal, entrando en la clase F y maldiciendo así. Ese solo hecho dejó una cosa muy clara. Ah, así que al final las clases no estaban divididas por estatus. ¡Maldita sea! Esa parte sí que era justa. El fuego que acababa de comenzar a propagarse se extinguió en un instante. La rebelión de la clase F. Se desató un tumulto en el que atacaron indiscriminadamente a estudiantes y profesores de otras clases, desesperados por demostrar su valía. Lo que comenzó como un grito de reconocimiento no tardó en transformarse en odio. Y la verdad es que resultaba difícil calificar de villanos a los habitantes de aquí. Simplemente estaban frustrados. O sea, si yo sacara una media de 96 en el examen de acceso a la universidad pero me colocaran en el séptimo nivel en vez del segundo, yo también estaría furioso. ¿No pasé yo por lo mismo? Pensaba que tenía una A garantizada en el examen escrito, pero saqué una C. ¡Maldita sea! Espera, ahora que lo pienso, me estoy enfadando otra vez. Estos cabrones hicieron el examen con las hojas de respuestas en la mano y todavía hablaban de lo mucho que habían trabajado. ¿No debería ser yo quien lideré la rebelión? Por supuesto, no tenía ni la fuerza ni la voluntad, así que era obvio que terminaría simplemente agachando la cabeza. Lárgate, cabrón. Me quedo con el asiento de la ventana. Vale. Puedes quedártelo. Aún así, al menos podría tener este tipo de rabieta.
Sentarse junto a la ventana podría ayudar. Al menos se disfruta de una bonita vista del exterior. Quizás te haga sentir un poco mejor. No me tengas lástima. Lo siento. Si eso te molestó, te pido disculpas. No importaba lo que hiciera, siempre daba la impresión de ser alguien digno de lástima. Ese era precisamente el objetivo de este acto. Cuanto más patético pareciera, más probable era que pensaran, al menos no estoy tan mal como ese tipo. Las personas encuentran consuelo, por naturaleza, al ver a alguien en peor situación que ellas mismas. Me ofrecía a ser alguien en peor situación. De ese modo, podría sofocar las chispas de inferioridad que ardían en los corazones de los alumnos de la clase F. Mi plan era asegurarme de que la rebelión nunca llegara a producirse. ¿Y si eso acabara tergiversando la historia? ¿A quién le importa? Que le den. Si sus vidas se iban a desmoronar solo porque yo no cometí un pequeño error en la clase F, entonces ese tipo tenía algún problema de todos modos. Que lo resuelvan como quieran. Aún así. Qué triste, pobrecito. Y encima es noble, así que las comparaciones deben ser brutales. Vale, eso dolió un poco. Las infernales clases de la mañana finalmente terminaron. ¿Fue porque las clases eran difíciles? No. Fueron las miradas asfixiantes que se aferraban a mí. Hiciera lo que hiciera, la gente seguía mirándome con lástima. Fueron increíblemente considerados. Por ejemplo, cuando cogí una espada, ¿qué tal si lo sujetas así? Digo, sin presión, pero parece un poco más fácil de esa manera, o cuando dibujaba un círculo mágico. Esa parte está mal, espera, no importa. Solo un error, ¿eh? Te equivocaste un poco ahí. E incluso cuando comía sola, ¿te importa si me siento a tu lado? Yo tampoco tengo amigos. Basta ya. Basta ya, malditos bastardos. Lo que más me enfada es cómo me tratas. Si iban a darme consejos, bien podrían haberlo hecho abiertamente. No había necesidad de tergiversar las cosas con la excusa de ser considerados. En fin, debido a ese agotamiento mental, decidí pasar el resto de mi hora de almuerzo en algún lugar tranquilo y apartado. Terminé encontrando un banco en una calle desierta. Me senté con un profundo suspiro y escuché los sonidos a mi alrededor. Sopla el viento. Las hojas susurran con el viento. Y entonces oí a una chica dejándose caer a mi lado. ¿Y ahora qué? Espere, Lady Ariel, ¿qué sucede esta vez? Ejem. Hola, señor Johan. Lo primero que me llamó la atención fue el sombrero de bruja de ala ancha. Era obvio quién estaría debajo. Era la receta de estofado de kimchi que había evaluado no hace mucho. Lady Arieleter. Solo ver cómo irradiaba esa energía incómoda de pies a cabeza me hizo sentir que iba a vomitar. Para que conste, comí ensalada al mediodía. Lo que significaba que estaba así de molesto. ¿Tienes un momento para hablar? No. Mis disculpas. Sin embargo, en cuanto mostré el más mínimo signo de irritación, Ariel se levantó rápidamente y se marchó. La forma en que estaba tan atenta a mi estado de ánimo, algo raro pasaba. Pero aún así, el simple hecho de tener curiosidad no significaba que debiera involucrarme. Preguntar qué estaba pasando sería la manera perfecta de meterme en asuntos ajenos. Ni siquiera miré atrás. Absolutamente no. Pase lo que pase. No iba a meterme con ninguno de ustedes. Pero por mucho que me lo jurara a mí mismo, eso no significaba que pudiera detener un desastre natural. Así es. El personaje principal, Lobelia, y la gente que la rodea empezaron a aparecer como desastres naturales que irrumpieron en mi vida. ¿Tienes un momento para? No. No voy a hablar, ya te dije que no voy a hablar. Lo siento. Cada vez que pasaba por el recinto escolar, Ariel aparecía de la nada, como si fuera un sistema de encuentros aleatorios. ¿En serio, cómo es que nos encontramos tan a menudo? Dijo que me estaba buscando, pero era demasiado buena en eso. Espera, ¿me habrá lanzado algún tipo de hechizo rastreador o algo así? Lo más irritante fue que, en realidad, me escuchó. Cuando le dije que no me gustaba, se retiró en silencio. Johan, ¿no crees que podrías al menos escucharla? ¿Y quién eres tú para fingir que somos amigos íntimos? Ni siquiera sabía el nombre del tipo. De todos modos, esa actitud tan sumisa parecía despertar la lástima de la gente. Se marchó con cara de pena, haciéndome quedar como el malo sin motivo alguno. Sucedió lo mismo durante nuestro primer encuentro, y solo con ver a Ariel, se notaba que tenía un don para despertar simpatía.
Tenía esa habilidad innata para hacer que los demás parecieran unos auténticos imbéciles. Bien, adelante. Esos encuentros repentinos se repitieron durante toda la semana, y aunque lo odiaba, tenía que admitirlo. Este no era el tipo de problema que pudiera resolverse simplemente ignorándolo. Era como un fantasma en un juego de terror. Podías ahuyentarlo por un momento, pero no podías deshacerte de él por completo. Entonces con permiso. En cuanto le di permiso, Ariel trotó hacia mí. Pero a pesar de que accedí a escucharla, su expresión no mejoró en absoluto. Por aquel entonces, quería disculparme por lo sucedido. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Realmente había algo por lo que disculparse? ¿La vez que irrumpió por la noche? En todo caso, debería ser Lobelia quien se disculpara por eso. ¿O tal vez el incidente en el comedor? Realmente no se me ocurrió nada más, y tampoco vi por qué eso justificaría una disculpa. Estaba intentando disculparse por haberme hecho quedar como un idiota con todo ese asunto de la emboscada emocional. Disculparse por eso se sintió raro, y recibir esa disculpa se sintió aún más raro. No, al contrario, aceptar esa disculpa me convertiría a mí en el verdadero bicho raro. Por haberte hecho daño. Al oír las palabras de Ariel, bajé la mirada hacia la parte delantera de mi uniforme escolar. Dietrich me apuñaló no hace mucho, pero eso no podía considerarse realmente culpa suya, ¿verdad? ¿Me estaba perdiendo de algo? Eso, lo de tu hermano. Me enteré. Lo siento. ¿De qué se disculpaba exactamente? ¿Esa pubertad le llegó un poco pronto a mi hermanito, que antes era tan mono, y de forma más física? Pero por la forma en que lo dijo, sonaba como si alguien hubiera muerto o algo así. Sin embargo, una cosa había quedado perfectamente clara a raíz de ese comentario. Ustedes me investigaron, ¿verdad? Debió de ser por órdenes de Lobelia. Y quien lo llevó a cabo fue probablemente Stan Ravenhood. En fin, gracias a eso, Ariel se enteró de alguna manera de que había habido algún problema con mi hermano, Chris. Pero la dirección que tomó ese malentendido fue increíblemente irritante. ¿Esta loca fue y mató mentalmente a una persona perfectamente normal? Por eso, has sido marginado por tu familia y has tenido que comer solo, sin siquiera un sirviente. Sniff. Me faltó consideración. Lo siento. Ahora lo entiendo todo perfectamente. Sabía perfectamente lo que ella estaba malinterpretando. Y sin embargo, el hecho de que siguiera tan obsesionada con que yo comiera sola resultaba, en cierto modo, impresionante. ¿Murió de comer sola en una vida pasada o algo así? ¿Por qué está tan obsesionada con la comida? En fin, el hecho de ser tan bueno para no entender nada era casi impresionante en sí mismo. La razón por la que comía solo no era porque mi familia me oprimiera, sino porque la forma en que los sirvientes me miraban me incomodaba. Nuestro Chris era demasiado popular, eso es todo. Entre los sirvientes, muchos pensaban que era un placer ver a Chris así. Era lógico que me lanzaran miradas de resentimiento. Simplemente despedí a todos los sirvientes asignados a ayudarme, por si acaso ocurriera algún incidente desafortunado. Pero pensar que alguien pudiera llegar a tener pensamientos así por eso. Bueno, si te enteras, no hay nada que pueda hacer. En realidad fue algo muy bueno. En el momento en que sentí que podía aprovechar esta situación, inmediatamente bajé la voz y hablé. El hecho de conocer el futuro no significa que pueda cambiarlo todo. Esa es la razón por la que decidí no interferir en el futuro. Eso es. Por favor. No quiero pasar por más experiencias dolorosas. Vamos, Ariel. Ve con tu maestra y dile que deje de intentar reclutarme. Lobelia se quedó sin palabras ante la extraña escena que se desarrollaba ante ella. Su Alteza, dejemos de intentar contactar con Sir Johan. ¿Ariel? Esto fue completamente inesperado. Ella esperaba que Ariel regresara con el rostro enrojecido tras darse cuenta de la verdad y disculparse con Johan. Pero jamás imaginó que volvería con lágrimas corriendo por su rostro de esa manera. Ella simplemente había pensado que, una vez aclarado el malentendido, Ariel regresaría y se quejaría con ella. Ella había estado deseando disfrutar de la vista de Ariel, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Johan Damus, cuanto más te veo, más superas mis expectativas. Jamás se había imaginado que aquel lunático le daría la vuelta a la situación y la usaría en su beneficio. Normalmente, cuando una parte miente, la otra revela la verdad. Esta vez, ambas habían mentido. Lobelia no tuvo más remedio que admitir que, al intentar fastidiar a Johan y Ariel, había terminado siendo ella la que había salido perdiendo. Ariel, por ahora, cálmate e intenta terminar lo que queda. Al final, Lobelia decidió asumir la responsabilidad de solucionar la situación.
Entregó el documento completo, que antes solo había mostrado parcialmente para engañar a Ariel. ¿Sentía empatía con el personaje ficticio Johan Damus con cada página que pasaba? Pero eso solo duró un instante. Los cambios de expresión de Ariel cesaron de repente. Como alguien que hubiera llegado al clímax de una historia solo para descubrir que todo había sido un sueño. Entonces empezó a hojear el libro una y otra vez, pasando de las últimas páginas a las primeras. ¿Tú me engañaste, ¿a quién iba dirigido eso? La furia de Ariel resonó con más fuerza que nunca. Capítulo 7. Innumerables personas se abalanzaban sobre mí. 2. Desde ese día, Ariel dejó de molestarme viniendo a buscarme. En cambio, cuando nos encontrábamos por casualidad en la calle, ella simplemente me miraba con desdén desde la distancia. Me miró como si yo fuera basura. Pero, sinceramente, no podía culparla. Aún así, esto era mejor. Comparado con cuando me hablaba directamente y me molestaba, esto era mucho más cómodo. Tanto en el pasado como ahora, la gente siempre ha tenido que estar atenta a las miradas de los demás. Con el tiempo suficiente, sus sentimientos hacia mí se irían desvaneciendo gradualmente, y cuanto más tiempo pasáramos sin hablar, más disminuiría su interés en mí. Eso era lo que esperaba, pero quién sabía cómo iban a resultar las cosas. Hasta el momento, todo parecía ir bien. Después de todo, Cradle había estado bastante tranquila últimamente. Incluso la rebelión en la clase F parecía haberse apaciguado a la mitad gracias a mi presencia, así que a partir de ahora solo tendría que pasar a ver cómo estaba de vez en cuando. Pero entonces... Señor. ¿Tienes un momento? ¿Y qué le pasaba a este tipo? Asterisco Dietrich permanecía allí, visiblemente inquieto. Si Ariel había parecido adorable cuando actuaba así, este tipo resultaba simplemente amenazante. ¿Y por qué no lo haría? Dietrich, él fue el bastardo que me apuñaló con una espada. Apenas había logrado deshacerme de una persona, y ahora aparecía alguien completamente inesperado. Bien. Adelante, habla. Definitivamente me desconcertó, pero no lo demostré. Ya había aprendido de Ariel, el libro de texto andante, que huir no solucionaba nada. Impresionante. Tal como se esperaba de la receta del estofado de kimchi. ¿Tu herida está bien? Por supuesto, está bien. En realidad, todavía me despertaba ocasionalmente en mitad de la noche retorciéndome de dolor. Me dolió muchísimo, cabrón. Pero si me quejaba del dolor, era obvio que este tipo se preocuparía aún más. Con solo mirarlo, supe lo que estaba pasando. Había venido a disculparse. Me preguntaba por qué me daba una impresión parecida a la de Ariel, aunque no tuvieran nada en común. Resultó que era porque ambos intentaban hacer lo mismo. Lo siento. Creo que me puse demasiado nervioso y no pude controlar mi fuerza en aquel momento. No pasa nada. Ese tipo de cosas pueden ocurrir durante un duelo. A diferencia de lo que me pasó con Ariel, recibí una disculpa de manual y di una respuesta adecuada a cambio. Por un segundo pensé en enfadarme, pero supuse que solo lo pondría más ansioso, así que decidí actuar como si no me molestara. No, fue culpa mía por no reconocer a alguien claramente inferior a mí en habilidad y por esforzarme demasiado. Está bien, espera, ¿qué demonios acaba de decir este cabrón? Me quedé callado y escuché, y su tono sonó extraño. ¿Se trataba de algún tipo de insulto velado de alto nivel? Me incliné para comprobar la expresión de Dietrich por si acaso, pero no parecía ser eso. Así que simplemente hizo un comentario grosero sin mala intención. ¿Sabes qué? Olvídalo. Podía vivir su vida como quisiera. No tenía por qué preocuparme por alguien a quien probablemente nunca volvería a ver. En realidad, tengo un amigo. Es muy inteligente. Y sabía perfectamente a quién se refería Dietrich. Ese amigo era una parte importante de su historia. El amigo de Dietrich, Kult. Desde el comienzo del juego, fue un personaje misterioso que actuaba como si lo supiera todo. Siempre que hice lo que él me dijo, todo salió bien. Parece un amigo increíble. ¿Así que lo entiendes? Seguro que tú también has tenido a alguien así en tu vida, ¿verdad, señor? ¿En serio este cabrón estaba intentando meterse conmigo? ¿O tal vez no? ¿Estaba exagerando? ¿Por qué se molestaría siquiera en meterse conmigo? Me lo dijo un amigo. Que los estudiantes de nobles suelen ser sobresalientes. ¿Así que inmediatamente sacaste tu aura y me apuñalaste con tu espada? Sí. No. No respondas con tanta alegría. No hiciste nada bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué alzas la voz como si hubieras logrado algo? Olvídalo.
Sí, ¿qué vas a saber tú? Probablemente toda esta disculpa fue idea de ese bastardo. Discutir aquí solo me perjudicaría a la larga. Ahora que sabía quién era el amigo de este tipo, involucrarme más solo me traería pérdidas. En fin, tu amigo te dijo que los nobles suelen ser excepcionales, y por eso me apuñalaste y ahora estás aquí para disculparte. ¿Es correcto? Sí. Señor, usted es muy inteligente. Me daba igual lo que Dietrich pensara de mí. Aunque acabara odiándome, no era el tipo de persona que apuñalaría a alguien solo porque le cayera mal. Su forma de hablar era tremendamente irritante, pero tenía buen carácter, así que no era un gran problema. Pero su amigo Kult, esa era una historia completamente diferente. Lo entiendo. Así que dile a ese gran amigo tuyo que todo está solucionado. No tiene por qué preocuparse. Él era el líder de uno de los enormes grupos que habían arrasado Cradle. El culto conocido como Edén. Él era el líder de la secta y su profeta. Asterisco Kult lo sabía todo. Sabía que Dietrich algún día se convertiría en un espadachín excepcional. Sabía cómo resolver la crisis que había estallado en el marquesado de Hereticus. E incluso sabía lo que sucedería en el futuro. Había una razón por la que Kult, que una vez había vagado por los callejones, llegó a saber todo esto. Profeta. Ah, pasen. Simplemente porque había nacido así. Kult era un profeta elegido directamente por Dios. Un profeta era la prueba de la fe. Era un ser que cambiaba el destino al ver el futuro ordenado por Dios. Por eso, los fanáticos podían profesarle una devoción ciega solo por su existencia. Pueden informar ahora. El líder de Edén, Kult Hereticus, habló con expresión lánguida. Desde que Olga Hermod asumió el cargo de directora, prácticamente se han sellado todas las posibles brechas por las que podíamos infiltrarnos. Tiene sentido. E incluso si existiera, no funcionaría más de una vez. Si vamos a aprovechar esa posibilidad, tendría que ser cuando realmente importe. Sí, y oí que el candidato a paladín Dietrich derrotó a un estudiante de segundo año en el examen de admisión y entró en la clase S. Como se esperaba. Kult sonrió ante el valiente esfuerzo de su amigo. Era una sonrisa sincera. Pero tal vez debido a esa sonrisa, el seguidor de Edén creyó que Kult estaba de buen humor y añadió un comentario más. He oído que fue realmente abrumador. Ese simple comentario bastó para borrar la sonrisa del rostro de Kult. Kult lo sabía todo. Para alguien como él, escuchar un informe no era más que un proceso de confirmación. ¿Para qué? Si ya lo sabía todo, ¿para qué molestarse? Es diferente a mis cálculos. Porque variables como esta aún podrían ocurrir. No pudo haber sido abrumador. Los alumnos actuales de Cradle habían superado con creces el nivel de habilidad típico. Como un veneno mortal refinado en un frasco de soledad, eran guerreros endurecidos por constantes pruebas dentro del espacio confinado de Cradle. Probablemente eran más fuertes que la mayoría de los caballeros, lo que significa que, en realidad, Dietrich tenía pocas posibilidades de ganar. ¡Qué extraño! ¿Cómo pudo haber sucedido eso? ¿No podría haber sido simplemente suerte? Tal vez se enfrentó por casualidad a un oponente débil o encontró una oportunidad. ¿De verdad crees que eso tiene sentido? ¿Un oponente débil? ¿Una oportunidad? Esas cosas se extinguieron en medio de los innumerables actos de terror que azotaron Cradle de la humanidad durante el último año. Los débiles perecieron, e incluso los fuertes que mostraron alguna debilidad fueron aniquilados. Solo quedan los que sobrevivieron a todo. Los ataques de los adoradores de demonios del Emegeton asolaron toda Cradle. Se derramó tanta sangre que podría haberse confundido con lluvia. Los únicos que sobrevivieron en aquel entonces fueron los que triunfaron sobre los adoradores de demonios. Los jóvenes bárbaros cometieron masacres inimaginables, dado su aspecto. Así que de ninguna manera se expondrían ante los débiles. Incluso sin contar eso, Cradle sufrió 22 ataques. Si se incluyen los incidentes menores, la cifra supera los 50. Y algunas de ellas incluso fueron orquestadas desde el interior del Edén. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que hay alguien entre los alumnos de segundo año que de alguna manera evitó todos esos actos de terror? Eso es. Oh, claro. Es posible. Si uno pudiera ver el futuro, claro. Kult podía ver el futuro y, a cambio, estaba perdiendo gradualmente la vista. Sin embargo, eso no significaba que pudiera mirar al futuro con total libertad cuando quisiera. E incluso los futuros que vislumbró no eran más que fragmentos. Su verdadera fortaleza reside en unir esos fragmentos para formar un plan. Pero ¿y si el futuro que ya había observado, ha cambiado? Jaja.
Parece que el oráculo finalmente está empezando a mostrarse. Solo alguien como él, alguien que también puede ver el futuro, podría lograrlo. ¿Entonces estás diciendo que quien luchó contra Dietrich era el oráculo? Imposible. Si de verdad fuera el oráculo, no se habría dejado derrotar. Debes saber que la estoy buscando, ¿de verdad actuaría con tanta imprudencia? El profeta permanece profundamente escondido. Y el profeta está desesperado por encontrarla. Todo en aras de un plan impecable. Si eliminaba a aquel capaz de alterar el futuro, entonces no quedaría nadie que pudiera destruir el futuro que él mismo había diseñado. Significaba que esa persona era un objetivo que debía ser eliminado por la causa superior de Eden. Dijiste que el oponente de Dietrich era Johann Damus, ¿verdad? Debió de ser un error del oráculo. Probablemente nunca anticipó que Dietrich terminaría enfrentándose a él en un duelo. ¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera yo, que estaba desesperado por encontrarla, me percaté de esa situación. Johann Damus había sido uno de los muchos que deberían haber muerto durante la ola de ataques terroristas dirigidos contra Cradle de la humanidad. Independientemente de si esa hubiera sido la intención del oráculo, ni siquiera ella podía saber que perdonarle la vida conduciría a esto. Y, sinceramente, eso era lo más natural. ¿Qué probabilidades había de que la pieza de Kul, Dietrich, y la pieza del oráculo, Johann Damus, acabaran enfrentándose en el duelo del examen de nivelación? Dios debe estar guiándome. Una coincidencia tan improbable que ni el destino pudo intervenir. Si no es la voluntad divina, entonces ¿qué otra cosa podría ser? Tráiganlo aquí. Creo que tendré que abrirle la cabeza yo mismo. Sí, profeta. Y así, de repente, Johann, que no había hecho absolutamente nada, se vio atrapado una vez más en un giro cruel del destino. Asterisco tenía un talento particular. Pasaba desapercibido para los demás. Más precisamente, me integré de forma natural en mi entorno. Lo aprendí instintivamente a lo largo de un año, simplemente para sobrevivir en Cradle. Puede sonar extraño, pero en realidad no había jugado a Premouschentale tan en serio. Yo era lo que se podría llamar un jugador ocasional. Por supuesto, yo era diferente de esos supuestos veteranos o locos, que afirmaban recordar cada uno de los eventos del juego. En el mejor de los casos, lo único que podía recordar eran los incidentes más importantes. Por eso adquirí el hábito de comprobar siempre mi entorno, dondequiera que fuera. Fue un instinto de supervivencia. Salir corriendo en cuanto notara algo extraño. Y solo me comportaba con ese nivel de paranoia cuando estaba fuera de Cradle. Bueno, cuando yo estaba en primer año, se decía que el interior de Cradle era más peligroso que el exterior. Pero ahora, esa relación de causa y efecto se ha invertido. Si bien no bastaba con que alguien lograra atravesar la barrera de Cradle, todavía había muchos lunáticos merodeando en el exterior. Por eso salir requería mucha preparación. Mi disfraz es perfecto, pero, a menos que planeara vivir en las residencias de Cradle el resto de mi vida, salir era una necesidad. O sea, ¿cómo se puede comer comida de residencia estudiantil durante 3 años seguidos? Libertad para salir. Para lograrlo, elegí la magia de polimorfia y camuflaje. Fue mi mayor logro de mi primer año. El método ya había sido probado y comprobado. Lo había usado varias veces para escaparme y disfrutar de viajes cortos. Al menos, así había sido. Esto no me cuadra. Cosas extrañas seguían llamando mi atención. Distorsiones en el espacio, movimientos apresurados que parecían fuera de lugar. La sensación de que alguien me taladra con la mirada. Si hemos llegado a este punto, entonces deben haberme estado siguiendo desde que abandoné Cradle. ¿Por qué? ¿Por qué yo, de entre todas las personas? Si el objetivo fuera simplemente un estudiante cualquiera de Cradle, no habría razón para llegar tan lejos. No era la única que salía el fin de semana, así que ¿para qué molestarse en seguir a alguien como yo? Pero no cabía duda, me habían convertido en el objetivo. Y no solo una o dos personas, sino un grupo. ¿El motivo? No, en serio, ¿por qué? No tenía ni idea. Ni una pista. Sin embargo, si había algo que sabía con certeza, era que la situación actual no era buena. Tuve que sacudírmelas de encima. Todas esas miradas y vigilancia. Y yo estaba preparado precisamente para eso. Sabía que alguien me observaba, pero no lo demostré. Y si me mezclara entre la multitud, cambiara mi apariencia usando polimorfia y camuflaje, y comenzara a moverme a contracorriente? Ese sería el método más seguro. Pero solo tendría una oportunidad para intentarlo. Así que tuve que tener cuidado y empezar cuando estuviera en el lugar más concurrido. ¿Cuánto es esto?
Una plata. Vaya, señor, eso es un robo a plena luz del día, ¿de verdad vende esto por una moneda de plata entera? Venga, ofrézcame un mejor precio. Le compro 2. Uno es de regalo. Cambié de posición como si me hubieran distraído los objetos esparcidos por la calle. No hice ningún movimiento obvio. En cambio, me dejé llevar naturalmente hacia la zona más concurrida, como si simplemente siguiera todas las vistas interesantes y los olores deliciosos. Y entonces, en el momento en que llegué a la zona donde la multitud era más densa, crucé miradas con un payaso vestido con un atuendo y maquillaje chillones. Era como si fuera invisible. A pesar de su llamativa presencia, nadie le dedicó ni una mirada. En el momento en que mis ojos se encontraron con aquella extraña figura que estaba justo en medio de la multitud, fue entonces cuando finalmente comencé a comprender lo que realmente estaba sucediendo. ¿En serio? No puede ser, ¿estaba involucrado con más de un grupo? Las personas que me habían estado siguiendo hasta ahora y el payaso que tengo delante, pertenecían a grupos diferentes. Incluso su forma de tratarme dejó clara esa distinción. Un grupo me había estado vigilando y rodeando en secreto. El otro, por el contrario, revelaba abiertamente su presencia. Es decir, en serio, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Me sentí completamente abrumado por la innumerable cantidad de manos que se extendían hacia mí para estrecharme la mano. Capítulo 8. Innumerables personas se abalanzaban sobre mí. 3. Sabía quién era ese payaso que me saludaba. También sabía que no era alguien que pudiera ser clasificado como bueno o malo. En cierto sentido, era neutral. Pero era una persona con principios claros. ¿Por qué? Solo una vez. Un código de trucos oficial del juego que permitía eliminar a un subjefe mediante una solicitud cuando el progreso del juego estaba bloqueado. El rey de los asesinos. Safe Clown. El alias Safe Clown se le dio al autodenominado rey de los asesinos. Ese singular apodo existía porque nadie que hubiera visto su apariencia fuera de su forma de payaso había sobrevivido. Y eso significaba, a la inversa, que esta apariencia y esta forma actual eran las únicas consideradas seguras. Sí, esa era la imagen pública que proyectaba el rey de los asesinos. La declaración de un loco de que no tenía intención de causar daño. Pero aún así. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué se rebeló ante mí? ¿Pensaba que éramos amigos o algo así? Nunca lo había visto antes. Fue el mismo tipo de desconcierto que si el director ejecutivo del conglomerado más importante te rodeara de repente con un brazo mientras caminas por la calle. ¿Qué demonios hice? Cuando alguien con quien normalmente no tendrías ningún trato de repente actúa como si te conociera, ¿cuántas personas podrían atribuir eso simplemente a la amabilidad? Aunque conociera la máscara pública de ese loco, el simple hecho de que fuera un loco ya era suficientemente aterrador. El payaso se movía como si expresara una sonrisa con todo su cuerpo. Luego, agitando la mano, el payaso se mezcló gradualmente con la multitud y desapareció. ¿Fue un sueño? La sensación surrealista me hizo preguntarme si acababa de presenciar una alucinación producto del estrés acumulado. Pero no tardé en darme cuenta de que no había sido una alucinación. El momento en que el payaso desapareció. Tras parpadear durante unos segundos. De ninguna manera. Todas las miradas que me habían estado observando comenzaron a desaparecer, una a una. Desde los tejados, entre los callejones, incluso sobre las mesas al aire libre de algún café, boom. La gente empezó a desplomarse. Se formaron charcos de sangre debajo de ellos. Una multitud de personas comenzó a morir en el momento en que alguien desapareció. Esa clara relación de causa y efecto era imposible de ignorar. Safe Clown. Ese loco se había deshecho de los vigilantes que me vigilaban. ¿Qué ha? Aquí. Alguien ha muerto. Se desataron los gritos. El pánico, mezclado con el miedo, se apoderó de la multitud ya caótica, amplificando la locura. Aplastar. Y en medio de ese caos, algo cayó justo delante de mí, y me quedé paralizado, aturdido. Un sonido húmedo y pesado golpeó el suelo. Cuando miré hacia abajo, vi letras grabadas en algo manchado de rojo. Un regalo para ti. Cuando confirmé quién había hecho esto, mi visión se nubló. Con cada desastre que se desarrolla a mi alrededor, el peso de la situación era tal que me daban ganas de vomitar. ¿Así se sentía ser una gran estrella en el centro del escenario? No, probablemente no. TCH. Para cuando recobré el sentido, mis piernas ya se movían a toda velocidad. Aunque supiera que el payaso que me envió este regalo no tenía malas intenciones,
¿Cómo iba a quedarme quieta cuando estaba involucrado un lunático que le había cortado el brazo a una persona? ¿Solo para usarlo como material de escritura? Estaba cagado de miedo. No, lo sabía. Básicamente estaba en estado de pánico. Pero el hecho de que aún pudiera reflexionar sobre mí misma de esta manera, significaba que tenía un plan. Mierda, ¿qué hago ahora? Sí, la verdad, no tenía ningún plan. Arrojado a una situación tan desesperada, ¿qué clase de plan podría tener? Tenía que idear una ahora. ¡Boom! Pero no tardé en darme cuenta de que no me quedaba mucho tiempo. Alguien se desplomó cerca. A juzgar por la distancia, estaban a escasos 10 pasos de mí. ¿Atacaba Safe Clown indiscriminadamente a civiles? No, ese payaso puede que esté loco, pero traza una línea clara entre el bien y el mal. Puede que fuera un asesino, pero no era del tipo que mataba por dinero. Sí, en cierto modo, Safe Clown se acercaba más a un héroe oscuro. Pero alguien acaba de morir justo al lado mío. Eso significaba. Eso significaba que aquellos que me habían estado observando desde lejos ahora estaban tan sorprendidos por él. Alboroto de Safe Clown que habían decidido cambiar de táctica, ya sea para capturarme o matarme. ¿Podría Safe Clown bloquear todas las amenazas que se me presenten? Hasta este momento, parecía que podía. Y con la gente muriendo tan repentinamente y sin explicación, quienes planeaban capturarme probablemente actuarían con más cautela. Así que tuve algo de tiempo. Lo que importaba ahora era por qué intentaban perseguirme. Sí, ¿de verdad valía la pena desplegar a tanta gente para matarme? En el peor de los casos, podrían decidir que soy demasiado valioso como para dejarme atrás y enviar aún más gente tras de mí solo para conseguir mi cabeza. Por otro lado, un líder despiadado podría decidir retirar las tropas en este punto. Pero entonces... ¡Guau! Otra cabeza cayó, esta vez a solo 5 pasos de mí. Al tocar el suelo, algo tintineó y rodó por el piso. Una cruz azul. El símbolo de los fanáticos. El tipo de personas que no dudarían en dar la vida por su causa. Mierda. Casi por instinto, recogí la espada que el tipo había estado sosteniendo. A partir de ese momento, tenía que estar preparado. Maldita sea, este desastre no deja de empeorar. En ese momento, la única forma de sobrevivir era correr con todo lo que tenía hasta Cradle. Safe Clown era fuerte, sin duda. Pero ni siquiera él era capaz de enfrentarse él solo a un grupo entero del nivel de Eden. Si se tratara de un grupo de segunda categoría, quizás sería diferente. ¿Pero Eden? Estaban en otro nivel, eran material de jefe final en potencia. Su potencial era incomparable. Al final, Safe Clown no podía detenerlo solo. No, en realidad, para empezar, ni siquiera sabía si podía confiar en Safe Clown. No tenía ni idea de qué tipo de criterios manejaba ese payaso loco, y sin saberlo, ¿cómo iba a confiarle mi vida a ciegas? Si no hubiera sido por ese payaso, ni siquiera estaría en esta situación. TCH. Quien desencadenó todo esto, claramente era Safe Clown, pero lo que me vino a la mente fue otra cosa. La cara del bastardo que me apuñaló con una cuchilla. Ese bastardo. No, Dietrich. ¿Qué demonios había estado diciendo de mí para que las cosas acabaran así? ¿Por qué Eden me perseguía desde el principio? Con razón no me cayó bien ese hijo de puta desde el momento en que lo conocí. ¿Kia? Un grito como el de una niña siendo atacada. Salió de mí. Porque alguien había muerto justo delante de mí. A tan solo 3 pasos. Sinceramente, se podría decir que murieron mientras intentaban acercarse a mí. El número de fanáticos de Eden que se acercaban a mí seguía creciendo. Y el número de muertos a mi alrededor aumentaba con la misma rapidez. Quizás incluso más rápido. Me sentía como en el ojo del huracán. Yo no había hecho nada. Pero la gente seguía muriendo a mi alrededor. Por ahora, recogí otra espada que alguien había dejado caer. Nunca se puede estar demasiado preparado. Y finalmente, alguien desenvainó su espada y cargó directamente contra mí. Aunque le cortaron la cabeza antes incluso de que su espada me alcanzara, estaba claro que la situación se estaba volviendo muy peligrosa. Sí, no puedo confiar mi vida por completo a otra persona. Con férrea determinación, apreté la espada con más fuerza. Sí, puede que pareciera un don nadie débil. Para ser honesto, en cierto modo lo era. Pero yo seguía siendo estudiante de Cradle. Incluso había empezado en la clase B. Eso me convirtió en uno de los miembros de la élite. No importaba quién fuera. Cualquiera que me menospreciara y me atacara se encontraría cara a cara con mi espada despiadada.
Johan Damus, vienes conmigo. Así que estás aquí. Eres tú, Van. Di un paso al frente con todas mis fuerzas y blandí con fuerza la espada que sostenía. Clan. Estaba bloqueado. Este tipo era mejor de lo que pensaba. ¿Era un miembro importante de Eden o algo así? Bueno, eso explicaría cómo logró burlar los ataques desquiciados del Safe Clown para llegar hasta mí. HMPH. Sí, supongo que pensabas que era un debilucho porque solo soy un lacayo de Eden. Pero yo también soy un devoto siervo del Edén, uno que sigue la guía de Dios. Sus diálogos sonaban como los de un personaje secundario. Resultaban extrañamente familiares, casi nostálgicos. Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, podría haber terminado siendo amigo de este chico. Pero eso no cambia el hecho de que es un enemigo al que tengo que derrotar. Con renovada determinación, ajusté el agarre de mi espada. Soy uno de los elegidos de la élite destinados a ascender al corazón del Edén, Clan. A pesar de su tono fanfarrón, su habilidad era innegable. Tras su golpe, terminé rodando por el suelo de forma dramática. Maldita sea. ¿De verdad esta era la brecha que nos separaba? ¿Realmente era tan grande la diferencia de fuerza? Ni siquiera era un ejecutivo, solo un seguidor más. ¿Y aún así yo tenía tantas dificultades? Peor aún, perdí. HMPH. Un aura azul surgió alrededor de su espada al intensificar el ataque. ¿Y yo? ¿Qué tenía yo? Mi aura era como una vela a punto de apagarse. Parpadeaba y era inestable. Ni siquiera cubría toda la hoja. Podría desaparecer en cualquier momento. Esto no funcionará. La espada que sostenía ya estaba llena de grietas. Un golpe más y se haría añicos. ¡Jo! Solté la espada. Entonces agarré la daga que había recogido antes. Menos mal que preparé una copia de seguridad. La preparación siempre da sus frutos. Selección y concentración, ¿eh? Pero incluso eso parece inestable. Y tenía razón. Ni siquiera pude recubrir esta pequeña daga con el aura adecuada. Los límites de mi talento eran evidentes. Aún así, los débiles tienen sus propias formas de luchar. Deja de comportarte como si fueras alguien especial. ¿Quién te crees que eres? HMPH, soy un futuro ejecutivo de Edén, mierda. Me abalancé sobre el fanfarrón con mi daga en mano. Con una mano sujetando la empuñadura y la otra colocada sobre ella para apoyarla. Ni siquiera sabes cómo sujetar una daga correctamente, sí, así es como debió verse. Y tal vez así es como se veía mi nivel de habilidad. Pero esta era mi forma de ser. ¿Ni siquiera sabes cómo sujetar una daga? Por supuesto que no. Porque lo que yo tenía en la mano no era una daga. Magia de ilusión, camuflaje, qué demonios. Mi oponente tosió sangre y sus ojos se abrieron desmesuradamente por la confusión. Lo que había estado sosteniendo todo este tiempo no era una daga, sino una espada larga. Simplemente le había lanzado un hechizo para disimular su forma. Por eso, aunque lo intentara, no podía sujetarlo como una daga. Todo fue una estratagema. Un engaño calculado para fijar en su mente la idea del alcance de la daga. Porque era débil. Porque no tenía habilidad. Ni siquiera se le ocurrió preguntar por qué no podía sujetarlo correctamente. Eso es lo que significa luchar como los débiles. ¿Y el resultado? Clavé mi espada en su corazón sin una sola interrupción. Te lo pregunté, ¿no? ¿Quién demonios te crees que eres? Incluso los jefes finales caen cuando bajan la guardia. ¿Qué tiene de seguro un simple lacayo? Si no tienes fuerza, mejor empieza a usar la cabeza. ¡Qué estúpido! Solo entonces se dio cuenta de que en realidad sostenía una espada larga, no una daga. ¿Y esa daga? Ni siquiera tenía un rastro de aura. Dado que desde un principio estaba usando magia, no podía recubrir la hoja con aura. Y en realidad, si no podía usar el aura correctamente, ¿no era mejor no usarla en absoluto? Además, la gente muere incluso si la apuñalan con una espada que no tiene aura. Una espada era un arma en sí misma. Si no puedes bloquearlo, incluso una hoja de acero común puede matar. Me dolía la muñeca. Un sudor frío empapó todo mi cuerpo. Una victoria ganada con mucho esfuerzo contra un simple soldado raso del Edén. En eso me encontraba en ese momento. Y el único que alaba esta patética victoria. ¡Aplausos! 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 Era ese payaso loco aplaudiendo desde donde podía verme claramente, como si hubiera estado viendo cómo se desarrollaba todo.
También podríamos saludar al público. Ah, sí. Gracias. Me hizo un gran gesto de aprobación con el pulgar. Mejor reacción de la que esperaba. Sí, pero en serio, ¿por qué te comportas como si fuéramos amigos? Capítulo 9. Innumerables personas se abalanzaban sobre mí. 4. Ni siquiera después de eso, los restos del Edén cesaron en su persecución. Aunque morían a montones sin siquiera saber por qué. La fe era verdaderamente aterradora. Serían capaces de sacrificar sus vidas con tal de demostrar sus creencias. Tal vez por eso Edén era la segunda organización más grande entre todos los grupos. A modo de referencia, la organización más grande era Underchain. Dado que los nigromantes se ocupaban de los no muertos, era lógico que tuvieran un ejército enorme. Piensa en cuántos murieron durante las guerras de conquista del imperio. Ahora, uno podía simplemente caminar por la calle, y en el momento en que alguien lanzara magia negra, los cadáveres brotarían de cualquier parte. Era inexplicable. Aunque en ese momento parecía que yo mismo podría convertirme en uno de esos cadáveres. Johann Damus. ¿Por qué todos me llaman por mi nombre completo? ¿No es demasiado formal para predicar? Johann. Me llamó así solo porque yo se lo dije. Entonces, señor Damus. No, no es eso lo que quise decir, olvídate del nombre o apellido. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Acaso intentaban predicar o algo así? No podía creer que hubiera terminado metida con estos lunáticos. No tenía ni idea del lío en el que me había metido. Si vienes con nosotros ahora, podemos asegurarnos de que tus brazos y piernas permanezcan intactos, hermano Johann. Joder, ahora de repente es todo un simpático. Incluso su expresión cambió tan drásticamente que me dio escalofríos. ¿Así funcionaban los fanáticos de las sectas? Jo. De todos modos, no podía permitir que me arrastraran así. ¿Qué sentido tenía que me llevaran con mis extremidades intactas? Iba a morir allí. Aunque perdiera un brazo o una pierna, sería mejor sobrevivir. Por suerte, era noble. Perder extremidades no me importaba mucho. Podía contratar fácilmente a alguien que me cuidara. Una vez más, empuñé la espada disfrazada de daga mediante magia ilusoria. Es una jugada tonta. Audaz e inteligente, sí, pero es un truco que ya has usado varias veces. Si miro con atención, incluso puedo calcular dónde está la punta de tu espada por el brillo en el aire. Lo sé. La magia del camuflaje podía superponerse a una ilusión, pero no era perfecta. Solo hacía que algo pareciera de cierta manera. La espada en sí no cambiaba, por lo que cada movimiento dejaba una leve imagen residual. Hasta ahora, mis enemigos habían confundido convenientemente eso con mi torpe manejo de la espada, pero una vez que alguien descubría mi truco, ya no había forma de engañarlos. Sí, al final, eso fue todo. Solo servía para ataques sorpresa. ¿Te resistes siquiera a saber eso? ¡Qué tontería! Sí, es una tontería, pero cuando dije yo que iba a pelear... ¿Y si simplemente fingiera ponerme en posición de combate, luego me diera la vuelta y saliera corriendo? Además de gritarme y perseguirme, ¿qué más podía hacer? ¿Qué? Para. Si corres, mataré a todos los que están aquí. Eres realmente malvado, ¿lo sabes? Aún así, yo era un espíritu libre. Mi vida era lo más importante para mí. ¿Qué demonios? ¿Por qué no se detiene? Aunque estos tipos tomaran como rehenes a civiles que estuvieran cerca e intentaran amenazarme, me daría igual. Ese tipo de cosas eran responsabilidad de los caballeros, no mía. Fui un ciudadano ejemplar que respetaba las profesiones de los demás. ¿Y te haces llamar noble? Oh. Vale, esa sí que dolió un poco. El hecho de ocupar una posición de autoridad sobre otros sí que pesaba en mi conciencia. Los nobles gozaban de privilegios, sí, pero eso también significaba que tenían responsabilidades. Pero yo no soy un noble de la capital, ¿verdad? Aún así, no iba a caer en una provocación tan barata. La capital era asunto del emperador, no mío. Si empezara a preocuparme por eso, estaría extralimitándome. ¿Cómo iba yo, súbdito del imperio, a atreverme a desafiar la autoridad del emperador? Ah, Su Majestad, el solemne y poderoso emperador. Sin mirar atrás, eché a correr. Tal vez porque había estado esperando mi ataque desde el principio. Su persecución llegó un instante demasiado tarde. No era muy buen espadachín, me faltaba resistencia y ni siquiera dominaba la magia. Pero como fui el primero en huir, eso al menos me dio cierta ventaja. La distancia entre nosotros se acortaba poco a poco, pero si tan solo pudiera ganar un poco de tiempo, ese payaso loco que me ayudó antes se encargaría de todo.
Johan Damus. Si vienes en paz, tus miembros, ¿y ahora qué? ¿Quién demonios eres? Pero los refuerzos de Eden llegaron incluso más rápido. Doblé una esquina hacia un callejón y me topé de frente con otro fanático. Pareció sobresaltado por mi repentina aparición y dudó un instante, pero luego comenzó a recitar sus líneas ensayadas para intentar persuadirme de que me rindiera. Afortunadamente, esta vez la situación estuvo a mi favor. Se quedó paralizado por la sorpresa, mientras que mis sentidos estaban agudizados. Si pudiera terminar esto antes de que reaccionara. Uf, me asustaste, ¿qué demonios? Clan. Ah, pero no funcionó. Su desesperado contraataque me pilló desprevenida y me hizo retroceder patéticamente. Sí, no era muy hábil, pero además estaba agotada. Ya había eliminado a 3 de los seguidores de Eden y no había parado de correr, no había nada que hacer. En otras palabras, este lío actual es culpa mía por no haber tenido eso en cuenta. Mierda. Fue culpa mía, claro, pero la maldición se me escapó de todos modos. Había logrado mantenerme a flote hasta ahora, solo para echarlo todo a perder con un error tan ridículo. Si solo me hubieran hecho retroceder, sería una cosa. Pero ahora estaba completamente rodeado. Estaba el tipo que me había estado persiguiendo desde el principio, y ahora este nuevo justo delante de mí. Para colmo, ese contraataque me había derribado y había perdido todo el impulso. Este es el final del camino. Espera, ¿me puedes escuchar un segundo? Es muy importante. Cuéntanoslo cuando llegues. No te acerques más. Gritaré si lo haces. Esa es una amenaza bastante débil. Gritaré el nombre de tu líder de culto. No había otra opción. Al verme acorralado de esta manera, no me quedó más remedio que sacar mi espada de doble filo. A diferencia de los líderes de otros grupos que vivían como les placía, el líder de Eden, Kul, gozaba de un estatus social apropiado. Mencionar su nombre aquí era prácticamente como admitir que conocía su secreto. ¿Ustedes ni siquiera saben por qué les ordenaron que me involucraran? Claro que no. Unos lacayos como ustedes no tendrían ni idea. Aunque estaba completamente concentrado en correr para salvar mi vida, logré comprender la situación hasta cierto punto. Innumerables seguidores del Edén habían muerto. También civiles. Y sin embargo, los caballeros no habían movido un dedo. No había forma de que eso tuviera sentido. Evidentemente, algo los estaba frenando. El imperio tuvo muchos enemigos desde el principio. Y esta no era la primera vez que ocurría algo así, por lo que los caballeros imperiales ya estaban sistematizados para responder de inmediato a actos terroristas, como este. Fíjate en cuánta gente han enviado. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Ese cabrón está cerca, ¿verdad? Ni se te ocurra pronunciar el nombre del líder de la secta con tanta ligereza. Está cerca, ¿verdad? Míralos. Mira cómo les da vueltas la cabeza de la locura. Vale, ya lo entiendo. Perdón por mencionar el nombre del líder de tu secta tan a la ligera. En fin, ¿no te ordenó personalmente que me trajeras? Así es. Entonces, ¿por qué crees que dio esa orden? ¿Por qué movilizarse tanto, enviando a tanta gente solo para atrapar a alguien como yo? Sinceramente, no tenía ni idea. ¿Pero era yo el único que estaba a oscuras? Había muchas probabilidades de que los lacayos tampoco lo supieran. A juzgar por la situación actual, estaba claro que la orden de traerme procedía directamente de ese bastardo. Kul. Era el único capaz de movilizar una fuerza de esta magnitud sin restricciones. Ante esto, les di algo en qué pensar. Que me capturaban porque sabía quién era realmente el líder de Eden. Los estaba guiando en esa dirección a propósito. ¿Lo vas entendiendo ahora? ¿Qué crees que pasará si empiezo a gritar el nombre de ese bastardo? No, su nombre. Suplicando por mi vida, ¿qué crees que pensará el imperio si alguien como yo desaparece de repente? Un arma de doble filo. Podría fastidiar al enemigo, pero también podría colocarme a mí en lo más alto de la lista de objetivos de Eden. La palabra mágica, Kult. Si yo desapareciera o fuera asesinado después de mencionar a Kult, sin duda las sospechas recaerían sobre él. Pero si usaba ese truco para sobrevivir al momento, también era seguro que me convertiría en el objetivo número 1 de Eden para ser eliminado. ¿O qué, acaso planeas matar a todos los habitantes de la capital que pudieran haberme oído gritar? Alguien a quien ni siquiera puedes ver está eliminando a tu gente uno por uno, ¿y de verdad crees que puedes silenciarlos a todos para siempre? Johan Damus. Les dije que no se acercaran más. Si lo hacen, todos nos hundiremos. De acuerdo, las cosas se habían calmado por el momento. ¿Y ahora qué se suponía que debía hacer?
Mencionar a ese bastardo de Kult para sobrevivir había funcionado, pero ahora que lo había mencionado, no había manera de que me dejaran ir. Ahora yo era alguien que conocía la verdad sobre su organización secreta. Lo único que conseguí fue ganar algo de tiempo. No solucionar el problema de fondo. El momento oportuno. El tiempo era la clave. El tiempo era lo único con lo que podía contar ahora. Si lograba ganar tiempo, alguien aparecería. Alguien capaz de vencer a las fuerzas de Eden. Debo admitir que esa historia también despertó mi interés. Johann Damus. Crujido. De repente, la cabeza del tipo que me había estado mirando fijamente explotó. Y entonces apareció una mujer con cabello rojo y brillantes ojos amarillos. Pensar que nos encontraríamos en un lugar como este. ¡Qué coincidencia! Lobelia viciosa de Miltonia. Johann Damus, ¿ves esto? ¿Quién iba a pensar que había tanta chatarra en el mundo? Dicho esto, Lobelia arrojó un enorme trozo de metal al suelo. Al observarlo de cerca, parecía un trozo de hierro fundido y apelmazado de forma tosca. Crepitar. A juzgar por el relámpago rojo que aún persistía en el trozo de metal, parecía claro que Lobelia lo había fabricado ella misma. Incluso la chatarra puede tener valor si se recicla correctamente. La habilidad de Lobelia, trueno rojo, podía fundir metal con facilidad. Gracias a eso, pude averiguar rápidamente que era realmente ese trozo de metal. Aquí hay algunos más. Eran símbolos de fe. Los emblemas del Edén habían sido fundidos y fusionados en enormes trozos de metal por el rayo rojo. Hereticus. Podría haber sido la manera perfecta de tocar la fibra sensible de un fanático. Asterisco. Inmediatamente después de la llegada de Lobelia, el apoyo de SafeClown desapareció, pero afortunadamente, la situación se controló rápidamente. Por supuesto, eso se debía en parte a que nuestro personaje principal tenía la útil habilidad de aplastar cráneos con las manos desnudas. Da miedo, de verdad. Y la aparición de los caballeros imperiales, que llegaron junto a la princesa, bastó para quebrar por completo la voluntad de lucha del enemigo. Al fin y al cabo, ¿qué se podía hacer cuando una fuerza militar que había arrasado el continente hacía su movimiento? Si hubieran confiado en ganar una lucha directa contra los caballeros, esas organizaciones no habrían mantenido sus actividades ocultas desde un principio. Bien, Alteza, procederemos a despejar la calle ahora mismo. Sí, por supuesto. He sido una desconsideración al llamar a alguien tan ocupado. Gracias por su trabajo. En absoluto. Simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber. Eres bastante rígido. Si tu corazón no es lo suficientemente duro como para matar a alguien, entonces mejor endurece tu mente. ¿No crees? Se trataba de personas que probablemente habían masacrado al menos a cientos de miles en innumerables guerras de conquista. No sería sorprendente que alguna parte de su mente se hubiera quebrado. Y, fuera por fortuna o por desgracia, no se podía decir que los caballeros imperiales fueran precisamente aliados de Lobelia. Solo seguían al emperador. Ante la incertidumbre sobre la sucesión imperial, mantenían una estricta neutralidad. Si se hubieran involucrado en la lucha por el trono, habría corrido un torrente de sangre. Por eso, fue mejor que permanecieran al margen, en silencio. Después de que los caballeros imperiales se marcharan y la sofocante tensión finalmente comenzara a disiparse, Lobelia sonrió radiante y dijo, «Bueno, oráculo. Te salvé la vida, ¿no? No sé nada sobre la parte del oráculo, pero sin duda salvaste la vida de Johann Damus. Exacto. Eso significa que me debes un favor, ¿no? Así es. En ese caso, no deberías darme algo, ahora qué debo hacer. Lobelia se había enterado de que yo conocía al líder de Eden. Ella ya me llamaba el oráculo. ¿De verdad iba a dejar escapar esta oportunidad? Sinceramente, si hubiera sido un momento antes, habría deletreado el nombre de Kult Hereticus alto y claro sin dudarlo. ¿Y por qué no? Tenía previsto utilizar ese hecho como ventaja. Eden probablemente querría hacerme pedazos solo por saber quién era el líder de su secta. Pero ahora ya no quedaba ningún seguidor que supiera ese hecho. Lobelia les había destrozado el cráneo y borrado las pruebas personalmente. ¿Quizás con invitarte a comer sería suficiente? Solo estamos tanteando el terreno. No tenía ningún deseo de acabar en la lista de objetivos de Eden como informante. Tengo un paladar bastante refinado, ¿sabes? Una respuesta inesperada. Como era de esperar de nuestro personaje principal, valiente y justo. Salvar una vida debió de parecerle lo más natural del mundo. Rápidamente comencé a intentar recordar todos los buenos restaurantes que conocía. Bueno, entonces, si vamos a comer, ¿qué tal si comemos juntos en el Palacio Imperial?
El chef del palacio es muy hábil, ¿has visto a este loco obsesionado con el poder? Era absolutamente siniestra y taimada. Arrastrar a alguien como yo, que no tenía ningún respaldo, al campo de batalla que era la política central. Eso fue, básicamente, una sentencia de muerte. ¿Dijiste que querías saber el nombre del líder de la secta de Eden? Se llama Kult, y ese bastardo es, jaja. Eso es lo que me gusta de ti. Pero yo era un ciudadano común y corriente. Alguien que sabía cuándo ceder ante la injusticia. Asterisco nota de la autora, se cambió el nombre de la princesa a Lobelia. Capítulo 10. Innumerables personas se abalanzaban sobre mí. 5. Era divertido molestar a Johann Damus. Esa fue la terrible valoración que Lobelia hizo de él. Cool. Ese bastardo era un mocoso de callejón que fue adoptado por el marquesado Hereticus. Se enfurecía si alguien lo llamaba el oráculo, pero siempre estaba atento a su reacción. Si ella se mostraba amable e intentaba entablar conversación, él retrocedía un paso como si estuviera asustado. Derrochaba halagos con la boca, pero tenía muy claro que iba en contra de ellos. Y sin embargo... ese canalla sí que tiene un amigo, pero probablemente no esté involucrado. Estoy seguro de que Su Alteza lo manejará bien, pero ese tipo tiene bastante potencial, así que a menos que se aclare todo correctamente, él confiaba en ella. Quién sabía qué tipo de futuro había vislumbrado o qué sabía, pero Johann depositó su plena confianza en Lobelia. Quizás por eso Johann nunca hizo ningún movimiento hacia ella. Uno pensaría que al menos querría comprobar cómo se desarrollaba el futuro, pero no mostró ni el más mínimo interés. Hasta ahora, probablemente había cerrado los ojos y los oídos, optando únicamente por verificar el resultado. Oráculo. No soy un oráculo. Lobelia había estado observando a Johann mientras éste parloteaba información importante y de repente intervino. No había ninguna razón en particular, simplemente le apetecía bromear con él. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar soltar una carcajada al ver la expresión de abierta molestia de Johann. No sé si eres valiente o simplemente un cobarde. ¿No es irónico que eso venga de la persona que amenazó? Lobelia se rió mientras miraba a Johann, quien claramente no entendía sus palabras. Qué injusto, no fuiste tú quien sugirió que comiéramos. Yo simplemente acepté la fecha que propusiste. Así que lo interpretaste como una declaración de guerra. Ahora lo entiendo. Jajaja. ¿Dije algo malo? No, no. Me reí porque la situación actual me resulta realmente divertida. ¿Eres, cómo decirlo? Me pareció muy humano. Sinceramente, era difícil decir que Johann era una buena persona. Durante el último año, hizo la vista gorda ante innumerables incidentes que podría haber evitado. Si realmente creyera en no interferir en el futuro, sería comprensible. Pero, considerando lo mucho que hablaba ahora, era obvio que no era así. Era una persona egoísta. Había sopesado la vida de innumerables personas frente a su propia seguridad. Y, sin embargo, eso lo hacía aún más humano. Eres un tipo raro en Cradle, ¿no crees? Bueno, comparado con esas máquinas de matar, supongo que soy bastante humano. Sí, exactamente eso. Lobelia había llegado a considerar a los estudiantes de Cradle como sus compañeros de armas. Compañeros guerreros que lucharían a su lado. Ella podía confiarles su vida de nuevo, y ellos podían hacer lo mismo con ella. Ese tipo de relaciones ya se habían forjado. Por eso, alguien como Johann solo podía parecerle inusual. Así que no te preocupes. Yo me haré totalmente responsable de tu seguridad. Una persona débil, cobarde, egoísta y miedosa. Lo cual lo convertía en una persona común y corriente. Lobelia descubrió que le tenía bastante cariño a Johann, que aún conservaba tanta normalidad. Asterisco habían pasado demasiadas cosas. Estaba realmente agotada. ¡Qué imbécil! Este último ataque fue culpa mía. Para ser preciso, me confié demasiado. Por supuesto, tenía mis excusas. En primer lugar, durante el último año, todo lo que estaba fuera de Cradle me había parecido un lugar seguro. Se debía a que se habían producido todo tipo de incidentes en los alrededores de Cradle. Para mí, salir era el único momento en que podía relajarme de verdad. Por supuesto, incluso entonces actué con cautela, temerosa de involucrarme con otros estudiantes. No puedo creer que haya pasado por alto algo tan obvio. Pero ahora, la situación se había invertido por completo. La Cradle se había convertido en un lugar seguro. Y paradójicamente, dado que Cradle se había vuelto segura, el mundo exterior se había vuelto aún más peligroso. Las fuerzas que antes habían atacado Cradle ahora merodeaban fuera de ella. Su objetivo era captar o eliminar talento.
Así que, naturalmente, habían estado esperando a que los estudiantes salieran. Por supuesto, también lo había tenido en cuenta. Por eso me había disfrazado con magia de camuflaje mientras estaba fuera. Aún así, debería haber sido más exhaustivo. Actuar de la misma manera que lo hice en mi primer año había sido la raíz del problema. Sin embargo, el hecho de que esos bastardos de Edén me hubieran perseguido descaradamente también era un problema. Pero el problema fundamental radicaba en otra parte. Era mi propia complacencia. No debería haber salido, qué chiste. ¿Llamarlo un cambio de aires? Debería haberme limitado a comer en la cafetería del campus hasta graduarme. ¿En qué demonios estaba pensando, vagando por ahí así? En cualquier caso, la situación era ahora la peor. Porque Edén me estaba atacando. Sin embargo, había algo bueno. Ahora sabía que Edén me perseguía. Si me están atacando directamente a mí, y no solo a personas al azar, entonces su ira podría extenderse a quienes me rodeaban. Tomar a miembros de la familia como rehenes era una táctica común. Todavía desconocía el motivo. Pero había aprendido algo, incluso si no hacía absolutamente nada, aún podía convertirme en un objetivo. ¡Qué amarga realidad! En fin, ahora que sabía que era un objetivo, lo primero que tenía que hacer era aclarar la situación. Activé el espejo plateado. Padre, quiero abandonar los estudios. Hijo mío, ni siquiera han pasado 3 días desde que te dije que no la última vez. La situación ha cambiado. Edén me está atacando. Esos bastardos, sean este o aquel, no son más que atacantes, ¿no? Antes sí, pero ahora parece que me he convertido en un objetivo específico. ¿Has metido la pata en algo? ¿No debería tu primera reacción preocuparte por tu hijo? Ya te dije que esos bastardos me atacaron hoy mismo. Oh, no, ¿y estás bien? Sí, sobreviví gracias a un payaso loco y a una princesa aún más loca. Parece que la más loca eres tú. ¿Cómo te atreves a llamar así a una princesa? Ese no es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿metiste la pata o no? Yo no. Me estoy volviendo loca tratando de entender por qué me están atacando. ¿Qué clase de lío podría haber causado? Por cómo hablas, diría que has armado un buen lío, madre mía. Dicen que hasta los emperadores los insultan a sus espaldas, pero aquí estoy yo, tachado de problemático solo por decir alguna barbaridad sobre una princesa. En cualquier caso, la respuesta es no. ¿Por qué no? Si ustedes son un objetivo, nosotros también estaremos en peligro. Quédense ahí. Padre. Sinceramente, hasta tú sabes que tengo razón, ¿verdad? Padre. Uf. ¿Qué clase de desastre habrá provocado mi hijo para que yo, a mi edad, tenga que reforzar la seguridad del territorio? Vamos, padre. O sea, supongo que yo reaccionaría igual si fuera él, pero aún así, ¿no debería al menos fingir que se preocupa por mí? Ni siquiera tienes que hacer nada. Simplemente escóndete en Cradle y deja que el archimago te proteja, ¿verdad? ¿No es muy conveniente? Ah. Sinceramente, tenía razón. En este momento, Cradle probablemente era más segura que nuestro territorio. Oh, pero aún así podrían congregarse por aquí, así que ¿por qué no sales de vez en cuando y dejas ver tu cara? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Vas a abandonar a tu propio hijo cuando está en peligro? ¿Acaso eso no es motivo para ser descalificado como padre? Puede que sí, pero como señor de estas tierras, tengo deberes que no puedo ignorar. Lo siento, hijo, pero quiero ser un buen señor. No puedo arriesgarme a que todo el territorio arda en llamas solo para protegerte. Aún así, eso es. Además, ¿no preferirías heredar algún día un territorio que aún se mantenga intacto? Sabes que hemos amasado una fortuna considerable a lo largo de los años. Aunque solo seamos una familia de condes fronterizos, ¿verdad? Para cuando heredes el título, no tendrás que preocuparte por el dinero. ¿Mi hijo? Sí. Hagámoslo bien. Sí. Al final, no pude evitar convencerme con el razonamiento lógico de mi padre. De acuerdo, lo soportaré. Si logro aguantar hasta la graduación, todo se solucionará. O tal vez Lobelia limpie el Edén desde el principio. Pase lo que tengo que hacer ahora mismo ya está decidido. Sí, yo, decidí visitar el campo de entrenamiento. Hacía tiempo que no venía por aquí. Aunque era de noche, había mucha gente. Bueno, supongo que tiene sentido. Entrenar tan duro fue lo que los hizo tan buenos. No es que no lo hubiera intentado, pero he tenido que cargar con otras responsabilidades. La mayoría de los estudiantes que ahora mismo están blandiendo espadas o lanzando hechizos aquí han sufrido alguna pérdida durante el último año. Tal vez fue un amigo.
Tal vez fue su riqueza. Tal vez fue su orgullo. Fuera lo que fuese, ese tipo de pérdida generó un impulso diferente. Uf. Y ahora yo también tengo ese tipo de motivación. O mejor dicho, por fin lo he encontrado. Cuando tu vida está en juego, cuando existe una amenaza real e innegable, no puedes evitar hacer el esfuerzo. Sí, puede que llegue tarde a la fiesta, pero puedo convertirme en una de esas máquinas de matar andantes. Ja. Blandí mi espada en el campo de entrenamiento. Ese método sencillo pero preciso para perfeccionarme. Aunque me falte talento y haya empezado tarde, estaré bien. ¿Quién podría culparme por intentar protegerme? Blandí mi espada. Ah, así no se sujeta una espada. ¡Qué frustrante! Esta vez probé con una barra diagonal. ¡Ay, Dios mío! Si sigues así, te vas a lastimar la muñeca. TSK, TSK. A continuación, opté por un corte horizontal. Sigue así y te rasparás toda la palma de la mano. Hijos de puta. De verdad que no se callaban. No sabía qué hacer con toda la atención que se centraba en mí. La idea de renunciar ya empezaba a rondarme la cabeza. Ah, claro. Precisamente por eso casi nunca iba a los entrenamientos. Comparado con estos chicos, siempre me sentía insignificante. Discúlpeme. Ja. Finalmente, alguien incluso decidió intervenir directamente. Era una chica que desprendía un aura como de algodón de azúcar rosa. Quiero decir, su cabello era todo rosa y esponjoso. Realmente no sabía quién era ella. Nunca nos habíamos visto antes. Oh, espera, un momento. ¿Tal vez la vi en la clase F? ¿No? ¿Estábamos en la misma clase el año pasado? No, da igual. No lo sabía. Ni me interesaba saberlo. ¿Podrías ocuparte de tus propios asuntos? En cualquier caso, rechacé de inmediato su intento de corregirme. Respondí bruscamente y golpeé la pared. De acuerdo. Pero así no se sujeta una espada, ¿sabes? Hay que agarrarla más con los dedos, algo así como. Está claro que no te estás metiendo en lo que no te importa. Aún así, no se rindió. Ella seguía intentando dar consejos. Yo solo, pensé que sería bueno que te fuera bien. Quiero decir, sería mejor si todos nos hiciéramos más fuertes y sobreviviéramos juntos, ¿verdad? Ah, ¿en serio? ¿Por qué había tantos niños bondadosos en esta academia tan loca? ¿No se suponía que debía haber al menos un par de bastardos elitistas y desagradables por ahí? Ah, ¿todos esos imbéciles renunciaron o murieron durante el último año? Supongo que los únicos que quedaron fueron los que habían sobrevivido a todas las pruebas. Qué lástima. ¿Era esto lo que hacía el terrorismo? ¿Borrar la personalidad de las personas? TCH, al final, no me quedó más remedio que admitirlo. Incluso aquellos alumnos a los que consideraba máquinas de matar en la cuna, eran buenos chicos. Aunque doblaran a la gente por la mitad a la altura de la cintura, les volaran la cabeza o los quemaran vivos. La mayoría de los niños eran amables. ¿Entonces qué se supone que debo hacer? Finalmente, di un paso atrás. No pude evitarlo, me sentía como una basura. Ah, así, ¿ves? No se trata solo de agarrarlo. Tienes que rodearlo con los dedos de esta manera. Eso resulta incómodo. Puede que al principio sí, pero si no la sujetas con firmeza así, te rasparás la palma de la mano al blandir la espada. Ah. Eso fue algo que experimenté hoy mismo. Tal vez mi constante dejadez finalmente me pasó factura. Debí haber tomado la esgrima más en serio. Seguramente la descuidé demasiado al intentar pasar desapercibido. Gracias por el dato, desconocido. No hay de qué, Johan. Oye. Si eres el único que dice mi nombre, ¿acaso no me hace quedar como un trapo? Bueno, llamar a alguien, extra, la primera vez que lo conoces te convierte en una basura, ¿no? Sí, de acuerdo. Incluso yo tuve que admitir que eso era un poco exagerado para una broma. Aún así, ¿qué podía hacer? Por muy amables que fueran todos, no quería tener nada que ver con ninguno de ustedes. Bueno, ya basta. Ocúpate de tus cosas. Yo me encargo de esto. ¿Te enfurruñas porque te señalé algo? Aún así, ¿ves? Si lo haces como te mostré, funciona así, zas. Cuando la extra de rosa blandió su espada, pareció que se había desatado una tormenta. Y un árbol a lo lejos se partió por la mitad. Ni siquiera estaba canalizando energía de espada, sin embargo, su poder era absurdo. Sí,
Está bien. Estoy de mal humor. Así que lárgate o fuera, fuera. Estábamos en el mismo lugar, pero el mundo en el que vivíamos ella y yo era completamente diferente. Yo no podría partir a alguien por la mitad a la altura de la cintura como vosotros. Y no quería relacionarme con nadie que pudiera. Los alumnos de Cradle eran, por lo general, amables. Me lo habían recordado hace apenas unos días en el campo de entrenamiento. Pero mientras me dirigía al aula para la clase de hoy, llegué a una conclusión más. ¿Qué es esto? El ambiente en la clase F había cambiado. Sí, se sentía igual que al principio del semestre. Justo antes de que llegara. Oscuro, húmedo, un ambiente sofocante a punto de estallar al menor contacto. Si tuviera que ponerle un nombre a este sentimiento, sí, sería complejo de inferioridad. La inferioridad que una vez sintieron hacia los nobles, el problema que parecía haberse aliviado tras mi llegada, ahora volvía a resurgir. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? No, más que eso, ¿cómo sucedió? Las dudas y el resentimiento por el privilegio de la nobleza deberían haberse disipado simplemente por el hecho de que yo estaba en la clase F, ¿no? ¿Cómo es posible que las cosas hayan vuelto a este estado en tan poco tiempo? Tras reflexionar brevemente sobre ello, pude llegar a una conclusión sencilla. Los alumnos de Cradle eran, por lo general, amables. Pero no todos lo eran. En algún lugar, tenía que haber alguien que hubiera perdido completamente la cabeza. ¿Algún cabrón está metiendo cizaña, eh? Alguien estaba provocando deliberadamente sentimientos de inferioridad entre los estudiantes. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.